Antes de comenzar la charla me avisan que tratar de abrir una visita en el túnel. Los que están interesados, ahora vamos a hacer para inscribirse, para poner una tráfico, para poder encontrarlo. Porque como yo vivo hay una parte de tierra, entonces va a haber un tráfico para llevarte. Hacer un aviso parroquial. Bien, el centro de evento como ha reducido que el edificio se construyó en Posadas Misiones, también una estructura alta, similar a lo que estuvo contando Adrián. Algunas consideraciones nomás. Cuando se produce un viento, una tormenta, generalmente se involucran dimensiones de kilómetros en el fenómeno que describe, pero cuando vemos un edificio de 60 metros comparado con esta escala, evidentemente tiene que haber una independencia, así que puede independizar a partir de una ponderación de escala geométrica, que es lo que se hace en un túnel de viento. Si nosotros tomamos un registro continuo del anemómetro durante gran tiempo, vamos a tener informaciones referentes a esos procesos muy lentos que involucran a grandes escalas espaciales, y también vamos a tener, ante la presencia de viento fuerte únicamente, información de lo que se refiere al fenómeno del entorno próximo al edificio, separado por una fluctuación asociada a una frecuencia superior a 10 minutos o una hora, que se enseña con ruido blanco, donde tenemos independencia estadística. Es decir, este gráfico me permite a mí separar los dos procesos, o tratarlo de forma independiente desde un punto de vista estadístico. Esa es la justificación. Un registro de velocidades instantáneas sería la parte superior. Si hago un promediado espacial del tiempo con promediado, por ejemplo, de una hora, veo que las fluctuaciones son menores, que son las velocidades medias, y acá estaría la parte fluctuante instantánea. ¿Sí? Acá estoy haciendo un efecto de promediado. Cuando Adrián me estuvo explicando la variación de los perfiles de velocidades, se refiere a las velocidades medias horarias, que serían estos tipos de perfiles que son característicos de la rugosidad del entorno, porque está asignado a la escala que recién estoy moviendo del edificio, un terreno plano, y llegaríamos al otro extremo, un terreno urbano, es decir, con gran densidad superficial, donde hablamos de un exponente de 0,40, por ejemplo, a un exponente de 0,10. Sería representativo de un entorno urbano. No te en cuenta las características de las velocidades medias, pero estas velocidades medias también tienen asociadas las características de la fluctuación. Es decir, la intensidad de turbulencia, evidentemente, en un terreno plano es mucho menor que un terreno suburbano, urbano o suburbano. Es decir, hay dos características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Acá estamos viendo, digamos, esas fluctuaciones de viento con que están asociadas. Y hay fluctuaciones de viento que corresponden al entorno, que son las capas límites, que son de muy baja frecuencia, que extraen energía, cantidad de movimiento de la circulación del flujo potencial y lo incorporan a la atmósfera. Y hay otras fluctuaciones que están asociadas a la carga del edificio, al entorno. Esto es lo que define el viento de fondo, el viento que circula antes de la característica donde está colocada la estructura, que son esos perfiles de velocidades medias que estuve mostrando anteriormente, terreno plano, terreno suburbano. Eso es lo que la exposición de Adrián generamos con ese inicio de cámara de ensayo. Y estas son las características propias donde está ubicada la estructura. Es decir, hay dos escalas, hay dos fenómenos. Por un lado, la característica del viento de fondo, y por otro lado, tenemos que reproducir también el entorno. Acá hay un antecedente en el Empire State Building que estaba construido, se iba a construir un edificio alto. Cuando hacen el ensayo de túnel de viento, ese edificio aumentaba el 200% el momento de torsión del Empire State Building. ¿Quién es responsable? Digamos, cuando construimos un edificio sobre otro, como yo, que construyo hoy un edificio en la altura de baja rigidez, ¿cómo me afecta cuando quiere construir otro en la cercanía? El problemita ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que queda como pregunta. No solamente el edificio tiene influencia en él, sino también en la estela, ¿no? En una distancia aproximada, que es 6 veces el ancho, donde también las estelas generan, y es lo que estuve diciendo recién, esta estructura altera la configuración espacial del viento en la estela del edificio. Fenómeno localizado. Bueno, tenemos que medir su estructura. La cercanía con otros modelos genera diferentes fenómenos, ¿no? Diferentes configuraciones de flujo, que es lo que uno tiene que incorporarlo. Y la estructura en sí misma, ¿no? Genera distintos fenómenos propios aerodinámicos que se generan por la forma de la estructura. Aquí está el cubo, tenemos un efecto de desprendimiento de capa de corte en los laterales, son de muy bajo espesor, y tiene sus características propias de coeficiente
coeficientes de presión, y después lo vamos a ver, la parte de la estela, la parte de la cubierta y la parte frontal, que sería de esperar que la fluctuación en la parte frontal lean entre comillas la fluctuación del viento incidente. Es la hipótesis que se maneja como aproximación cuasi estática, que digamos, cuando uno mide el coeficiente de presión en media muchas veces, y tiene que amplificarlo para considerar las fluctuaciones del viento. Generalmente se amplifica, los estudios ahora que se hacen, que se hicieron, una simplificación, y amplificar con la característica del viento incidente. Es decir, las fluctuaciones en la parte frontal van a copiar, van a ser similares al viento incidente. Es una hipótesis. Es decir, únicamente la parte donde está pegando el viento. ¿Qué tenemos en definitiva? Tenemos un entorno, en el túnel de viento, un viento de fondo y las rugosidades propias que tenemos que simular de acuerdo a la característica de la topografía. Esto es una forma de un terreno superficial homogéneo en el sentido que las alturas medias y la densidad en planta es bastante similar, ¿no? A eso se refiere homogéneo. Estamos hablando que tenemos dos velocidades: media constante en el tiempo, la velocidad fluctuante. Estas son las velocidades, los perfiles de velocidades medias. Este proviene de un análisis teórico a partir de la construcción de nivel tópico, por lo tanto la parte fluctuante, un análisis adimensional, por lo tanto tiene una base teórica. Esta es únicamente una expresión empírica muy simple y se lo utiliza con la simplicidad justamente, pero no tiene un fundamento teórico. Esto sí tiene un trabajo de adimensionalización. En definitiva, ¿qué hay? Fluctuaciones de viento, constante de altura, y las fluctuaciones se producen por la incidencia, transferencia de cantidad de movimiento en el sentido vertical con el descubrimiento horizontal. U' B' correlacionado. Están en caligrafía, bueno, andamos por ahí. Pero digo, en este punto se da simultáneamente una componente vertical positiva y una negativa, siempre, para que exista ese fenómeno. Si no, no estaríamos midiendo. Para materializar, para tener un registro visual, podríamos asociar las fluctuaciones a escala de remolino, a una magnitud física, a la magnitud de primaria en ingeniería, velocidad y tiempo y espacio, con eso nosotros trabajamos casi toda la escala, se la puede hacer a una longitud, una aproximación estadística, ¿no? Eso no es cierto, pero muchas veces se lo utiliza. Para analizar la parte fluctuante se define la intensidad de turbulencia debido al estándar, debido a la velocidad media. Eso caracteriza a la velocidad fluctuante. ¿Por qué? Caracterizamos con dos variaciones de velocidad media, dos funciones, pero también tenemos que caracterizar la parte fluctuante, porque dijimos que las fluctuaciones en un campo abierto y en un centro urbano son diferentes. ¿Y cómo las caracterizamos por la diferencia? Intensidad de turbulencia y la otra del espectro, o sea, la distribución en frecuencia de los contenidos de la fluctuación de energía cinética. Dos formas, hay otras más, pero son las más útiles, o las que más utilizamos, más comúnmente utilizamos en el viento para caracterizar. Hay un problemita. Si yo tomara un registro de velocidades únicamente del viento, a partir de un rango de frecuencia, todos los registros dicen que decae el contenido de energía cinética porque los remolinos son de muy pequeño diámetro, entonces ya pierde contenido de energía cinética, pero presión estática medido sobre la superficie de una estructura demostraron un segundo tipo. Crecimiento, hay una amplificación producida ¿por quién? Por la interacción del fluido con la estructura. Este pico estaría ausente de la caracterización si yo mido únicamente coeficiente de presión en medio. Entonces, en algunos tipos de estructuras, donde son importantes los efectos localizados, debo registrar este efecto. Este efecto es en un puntito, en un átomo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo hincapié es que seguramente esto va a estar dirigido a determinar acciones localizadas, que un efecto global sobre la estructura podría ser considerado, no digo despreciable, pero lo podría amplificar de otra manera, por ejemplo, como acepta un acelerador. Túnel de viento, similar que tenemos acá, de capa límite, ingreso, generadores para hacer, con rugosidad para hacer seguimiento de fondo, colocación de obstáculos cerca de la estructura para reproducir el entorno inmediato, estructura principal, ventilador, difusor, asucción, es un poco lo que tenemos en el túnel de viento que vamos a ver hoy acá. Estaba hablando que las componentes fluctuantes también se le dan un carácter de dimensión, que sería la escala integral. La escala integral de la turbulencia describe las características de las fluctuaciones. Y con ello yo tengo una escala de simulación. Una escala de simulación. La simulación tiene una escala de longitud. Estoy hablando del viento de fondo.
para obtener esta escala de simulación intervienen parámetros característicos de las fluctuaciones y de la velocidad media. Es decir, al viento de fondo que lo caracterizo por la variación de las velocidades medias y por algo que tiene en cuenta esas fluctuaciones, ese conjunto me define la escala de simulación. ¿Y por qué es importante? Porque la escala geométrica tiene que estar en orden con esa escala de simulación. Porque si yo tengo una escala de simulación muy grande y coloco un obstáculo muy pequeño, probablemente el viento lo va a pasar a ese obstáculo y no va a sentir ningún efecto. Y si hago la inversa, coloco un modelo muy grande y tengo una escala de simulación muy chica, probablemente el edificio lo va a ver como un efecto localizado y nunca como un efecto global. Por lo tanto, hay una correspondencia entre esta escala de simulación, que únicamente habla de la característica del viento del fondo y la característica geométrica de la estructura. Eso tiene que estar en orden porque esto me asegura la semejanza geométrica y cinemática. La semejanza geométrica yo lo mantengo con el viento de fondo y la semejanza geométrica al hacer estrictamente el modelado de la escala de la estructura en correspondencia con esa escala de simulación. Hay manejo dos tipos de escala, dos tipos de lentes de semejanza. En algunos tipos de estructuras, sobre todo últimamente la estructura se hace cada vez más alta y más liviana. Por lo tanto, comienzan a aparecer algunos fenómenos de efecto dinámico. No solamente efectos dinámicos globales, sino que alguna estructura, por ser muy liviana, se produce un efecto localizado. Entonces, en los porting wall, por ejemplo, el perímetro está hecho por elementos estructurales de muy baja rigidez, la rigidez está en el centro de la estructura, hacen que estos fenómenos sean sensibles o que aparezcan efectos fenómenos localizados. Eso es muy importante. Son recubrimientos muy livianos que ante la presencia de tormenta tienen algunos problemas. Entonces, cuando hablamos de porting wall, generalmente se tiene que hacer este tipo de estudio con determinación, no ya de coeficientes de presiones medias, sino coeficientes de presiones fluctuantes, como mostró coeficientes pico, que incorporen la medición, ese segundo espectro que yo mostré hoy, ese segundo pico que está ausente en el viento incidente. Bueno, el reglamento CIRSOC habla de las características que tiene que tener la simulación del viento, en un túnel de viento, qué características se deben cumplir, para que el resultado obtenido pueda ser extrapolado a prototipo, simulación de capa límite, acá tenemos túnel de viento, de la Facultad de Ingeniería, que vamos a contar esta tarde. Acá únicamente lo que hacemos es rugosidad superficial, es la mejor simulación. Si alguien me dice cómo hacer la mejor simulación de un túnel de viento, para obstáculo en el piso y un taquito de madera. Lo que pasa es que se requiere longitud de 150 a 200 metros porque el crecimiento del espesor de la capa límite, el régimen totalmente turbulento, muy lenta. Entonces, para tener una escala de simulación, porque hay que construir un modelo ahí adentro, pero para construir una escala de simulación, tener una escala 1 en 400, necesitaría 100 metros de cámara de ensayo. Da colocar un ventilador y una potencia eléctrica para que te haga circular la masa de fluido de esa longitud. Entonces lo que se hace es, a este procedimiento se le agrega un equipamiento, el equipamiento de Cunningham, que este equipamiento fue desarrollado por los túneles de aeronáuticos. Los túneles aeronáuticos que cortan la cámara de ensayo, querían hacer ensayos estructurales, la parte civil, no la parte aeronáutica, y dijeron, tenemos que apresurar el proceso de mezcla. Y desarrollaron este equipamiento, este es uno, hay otros más, pero el Cunningham, la barrera, la vorticidad y rugosidad. Lo que se hace en el túnel de viento es un túnel de capa límite de baja velocidad en la gran longitud de cámara de ensayo para homogeneizar el flujo en el sentido transversal y longitudinal. Características del viento, variación de velocidades medias. Acá estoy caracterizando el perfil de viento de velocidades medias, contenido de espectro con expresiones teóricas superpuestas a los datos empíricos obtenidos en el túnel. Intensidad de turbulencia, esto creo que más por escala, y está la escala de simulación. La escala de simulación, la idea que permanezca constante en la altura. Si la escala de simulación permanece constante en la altura, yo tengo un espesor útil de simulación donde puedo colocar el modelo. Bueno, acá tenemos, esta es la fluctuación del viento incidente, se ve con la gaussiana, viento incidente, viento de fondo, no en cercanía de la estructura. Intensidad de turbulencia. Un modelo rígido se construyó en cada 1:200 con reproducción del entorno. ¿Sí? Acá está la estructura que se ensayó, el entorno que conforma la provincia de Misiones está escalado. Los edificios, la altura, separación y forma. Son modelos ciegos. Y lo que está instrumentado es el modelo principal. La instrumentación es la misma que habló Adrián. 120 y pico de tomas, conectadores claros de presión, adquisición de forma simultánea,
de los coeficientes de presión. Acá está un poco, bueno, refrescar lo que queremos detectar en este segundo tipo. Medirlo directamente sobre la estructura. Por eso tenemos que hacerlo con un escáner de presión. Bueno, con diferentes fotos del entorno. Acá cada 15 grados está hecho el ensayo, variando la dirección del viento incidente. Vamos creando un modelo para cubrir las distintas direcciones del viento. Acá estaría la implementación donde se hicieron en distintos niveles. Esta estructura se analizó, tenía varias particularidades porque se analizó también, por un lado, desde el punto de vista estructural, pero vimos que tenían otras cositas. Por ejemplo, en la parte superior hay una zona de recreamiento de una pileta, entonces también tuvimos que considerar no la importancia desde el punto de vista estructural, pero sí desde el punto de vista ocupacional, del diseño arquitectónico, ¿no? Entonces también se hizo unas mediciones. Acá hay una zona donde puede haber desplazamiento de aire, entonces tuvimos que implementar acá, repito, ¿no?, para la parte estructural. Entonces tuvimos que dividir la distribución de toma en función de algunas consideraciones de tipo aerodinámica, no solamente carga, sino también unos efectos localizados. Bueno, ahí está la distribución sobre los cortes son estos, distribución a la altura. Ahí están algunos detalles de balcones donde se implementaron, por lo que estaba mencionando recién. Ahí tenemos la parte superior, otro tipo de implementación que no fue utilizada en la parte estructural. Nuevamente el edificio. Y por último, son distintas fotos. Acá está la forma de calcular los coeficientes de presiones que determinamos. Tenemos coeficientes de presiones, coeficientes de fuerzas globales y coeficientes de momento de volcamiento. Estos son globales por integración de las áreas tributarias y aquí no son localizados. En lo localizado tuvimos medio, RMS, coeficiente pico máximo, coeficiente pico mínimo. Hasta los valores, similar, coeficiente de presión locales a lo que habló Adrián. Y después hicimos el modelo aislado. Sacamos el entorno y ahora la influencia. Hay unos datos interesantes. Primero, por ejemplo, completo y aislado, miren el RMS 005, 009. Este punto evidentemente está bien expuesto al viento incidente. Por lo tanto, la intensidad del RMS está leyendo la copia de lo que produce el viento incidente. Fíjense, C sub P medio positivo, máximo y mínimo positivo. Es decir, no hay una fluctuación. Pero, por ejemplo, para el coeficiente de presión completo con el entorno medio de 1,20 tengo el mínimo menos 654, 0,10 positivo, 0,39 RMS. Evidentemente ese punto está en la zona de rendimiento de corte, el rendimiento de capa de corte, donde las fluctuaciones son mucho más intensas y aparecen los picos de sección. Entonces acá nosotros estamos viendo, y fíjense, ¿y por qué digo esto? Porque cuando saco aislado, esto mide la influencia del entorno, mide aislado, a menos 0,75, 0,22, bajo el pico, y también este queda todo negativo, tengo menor fluctuación. Bueno, si uno comienza a analizar, esto estamos viendo acá, medio bastante parecido, similar, solo y aislado. Evidentemente acá, justo para esa ubicación, se dio que para esa toma está leyendo bien, está imitando las fluctuaciones a viento incidente. Por eso se produce esta característica. Ahí uno podría jugar un rato con los valores. Y bueno, después determinamos los coeficientes de fuerza, componente NEC, componente NI, momento de volcamiento, y en este caso lo hicimos un análisis de momento torsor, que también lo solemos hacer determinando el centro de rigidez, sacando el momento torsor, un coeficiente torsor adimensional. Esto está adimensionalizado, como explicó Adrián, con respecto a la presión dinámica de la referencia y a la altura del edificio, que son no perturbadas. Bueno, lo que vimos acá es que hay algunas tomas, sobre todo cuando busco el efecto localizado, hay algunas tomas que son importantes el entorno. En algunas tomas, viendo en algunos puntos muy específicos, el entorno marca una fuerte influencia en cuanto a la dirección del viento, a las características del viento incidente. Es decir, en el túnel nos vamos a acostumbrar viento de fondo, viento incidente. Viento de fondo es lo que yo lo caracterizo, y viento incidente ya es lo que pega sobre la estructura, que como vimos en este caso, ahora el entorno es diferente a la simulación. En este caso, la simulación de viento de fondo fue un terreno subhumano, para las características, no hubo que variar la simulación para todas las direcciones, no había efecto topográfico, únicamente el entorno nosotros lo caracterizamos por la estructura que estaba en cercanía del edificio. Bueno,
Por último, el resultado del coeficiente del pico máximo, pico mínimo, el máximo valor, el mínimo valor en cuanto a carga no es muy representativo, porque cuando nosotros tomamos cada coeficiente de expresión tiene que ir sobre una área tributaria. Uno está viendo en un puntito, en un diámetro de 1 milímetro, y ese diámetro, esa toma en ese lugar es representativo de metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer con esto es hacer un efecto promediado temporal para poder transmitirlo, poder transferirlo en cargas que tengan en cuenta esa distribución frecuencial que hablamos hoy cuando interactúa el viento con las características geométricas de la estructura. Bien, un poco lo que estaba diciendo ahí, y ahí finalizo. Muy bien, gracias. Gracias. Y no sé si alguien quiere hacer una consulta. Sí.